Hola, soy el doctor Luis Manuel Villegas García, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta ocasión vamos a hablar de neumopatías intersticiales. Nuestra comprensión de la enfermedad pulmonar intersticial ha evolucionado drásticamente en los últimos 2 siglos y hoy se considera un grupo grande y heterogéneo de enfermedades distintas que van a afectar al parénquima pulmonar a través de la inflamación y la fibrosis. Hacia 1713 fue cuando se comienza con el estudio de este tipo de patologías, cuando Ramazzini describió que los trabajadores del grano de Italia frecuentemente desarrollaban disnea y caquexia y también edema pulmonar atribuido a una insuficiencia cardíaca derecha. Esto se categorizó como la primera vez que se asociaba un agente ocupacional, en este caso los granos, y el desarrollo de una patología como tal. Hacia 1872, von Buhl, que fue un médico alemán, informó de casos de neumonía descamativa y neumonía intersticial crónica, en los cuales describió células fuseiformes y estelares, y además de un exceso de tejido conectivo. Ya hacia 1898, Rindfleisch informó de un caso de un hombre de 40 años con una tos progresiva y disnea que tenía un gran ventrículo derecho y pequeños pulmones rígidos, esto en una autopsia. Asociado a esto tenía múltiples espacios quísticos, por lo que en este caso él los llamó o lo llamó como una cirrosis quística pulmonar. Ya más adelante, el clínico Louis Hamann y el patólogo Arnold Rich informaron en 1933 y 1935 respectivamente de fibrosis intersticial difusa fulminante en los pulmones, acuñando el término de síndrome de Hamann-Rich. A partir de 1950, el síndrome de Hamann-Rich se utilizó como un sinónimo de fibrosis pulmonar intersticial crónica, y ya en la década de 1960 este fenómeno pasó a denominarse alveolitis fibrosante criptogénica. Hacia 1968 aproximadamente, Libow y Carrington proporcionaron la primera clasificación patológica de las neumopatías intersticiales crónicas. Introdujeron el término de neumonía intersticial habitual, que se denominó habitual porque era el patrón que más comúnmente era observado en este tipo de patologías. Además, describieron la bronquiolitis obliterante organizada, el daño alveolar difuso, la neumonía intersticial descamativa, la neumonía intersticial linfocítica y la neumonía intersticial de células gigantes. Ya hacia 1997, Müller y Colby publicaron la primera clasificación radiológico-histológica de las neumopatías intersticiales de forma idiopática, y propusieron criterios radiológicos sobre todo para la neumonía intersticial habitual. A partir de aquí, pues se han publicado o se ha organizado esta enfermedad en diferentes categorías, las cuales vamos a ver más adelante. En sí, las enfermedades pulmonares intersticiales son un grupo heterogéneo de patologías caracterizadas por un compromiso difuso del tejido pulmonar, en su mayoría con una importante morbimortalidad asociada, de las cuales se conocen aproximadamente 200 entidades. El término de neumopatía intersticial no describe realmente el sustrato anatomopatológico de estas enfermedades, puesto que estas implican no solo a las estructuras alveolo-intersticiales, sino también en muchas ocasiones a las pequeñas vías aéreas, así como arterias y las venas pulmonares. Estas enfermedades pueden en general comprometer el intersticio, como en el caso de la fibrosis pulmonar, los alvéolos, como en el caso de la neumonía en organización, la vía aérea distal, como en la bronquiolitis, o en su caso más grave, los vasos y los capilares pulmonares, como en las vasculitis pulmonares. En cuanto a la epidemiología, podemos encontrar que el 15% de la patología respiratoria está relacionada con neumopatía intersticial. Vamos a encontrar también que la prevalencia va a ser de 80.9 casos por cada 100.000 habitantes en el caso de los hombres y 67.2 casos por cada 100.000 en caso de las mujeres. Las más prevalentes van a ser la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis, seguida por la neumonitis por hipersensibilidad y las asociadas a las enfermedades del colágeno.
En este caso, la más común que comentamos, que sería la fibrosis pulmonar idiopática, se estima que su incidencia va a oscilar entre 4.6 a 7.4 casos por cada 100.000 habitantes año y que su prevalencia va a alcanzar una cifra de 20 casos por cada 100.000 habitantes en el caso de los hombres y 13 casos por cada 100.000 habitantes en el caso de las mujeres. La última clasificación vigente de las neumopatías intersticiales es del año 2013, en la cual se categorizan en tres grupos: las neumonías intersticiales idiopáticas, una neumonía intersticial secundaria, esta sobre todo pues tiene una causa conocida, y las neumonías intersticiales asociadas a procesos primarios. En cuanto a las neumopatías intersticiales de causas conocidas, se pueden subdividir en ocupacionales, las cuales son causadas por polvos inorgánicos, como las neumoconiosis, de causas ambientales, las cuales son causadas por polvos orgánicos, en los cuales se incluye la neumonitis por hipersensibilidad, también por tratamientos médicos y radioterapia. En este caso, los fármacos que se pueden llegar a asociar a las neumopatías intersticiales son la nitrofurantoína, miodarona, metotrexato, bleomicina y otros fármacos de quimioterapia. Asimismo, también pueden agruparse enfermedades del tejido conectivo, como son la esclerodermia, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y la dermatopoliomiositis. Asimismo, las enfermedades pulmonares intersticiales asociadas a procesos primarios o asociadas a procesos no bien definidos van a incluir la sarcoidosis, la histocitosis de células de Langerhans, la eosinofilia pulmonar o la proteinosis alveolar, aunque pues sabemos que hay muchas más enfermedades relacionadas. En cuanto a la fisiopatología de las neumopatías intersticiales, van a compartir que todas responden a un daño inicial, con lo cual se va a iniciar un proceso inflamatorio intersticial e intraalveolar difuso, el cual pues puede llegar a ser inespecífico, que se va a perpetuar por sí mismo, resultando en un incremento en el número de células, el volumen tisular, la síntesis de tejido conectivo, y habrá alteraciones en la proporción de la colágena. Asimismo, la producción excesiva de colágena se va a depositar de manera desorganizada y esta va a ser seguida por una fibrosis pulmonar progresiva y la destrucción de la unidad alveolo-capilar, lo que va a resultar incompatible con una función pulmonar normal para el intercambio gaseoso. En cuanto a la forma idiopática, su patogenia sigue siendo compleja. El modelo más aceptado es en el cual se basa en que las células epiteliales alveolares están aberrantemente activadas, lo cual va a conducir a una proliferación de fibroblastos y su posterior diferenciación a miofibroblastos, que van a depositar cantidades excesivas de matriz extracelular y van a terminar destruyendo de forma irreversible la arquitectura del pulmón. Si bien las microlesiones recurrentes en la pared alveolar y las vías aéreas distales parecen ser necesarias para la activación de los epitelios, parece ser que no se ha identificado como tal algún factor extrínseco que sea causal de este tipo de lesiones o de este tipo de activación. Sin embargo, el tabaquismo, las infecciones virales, los contaminantes ambientales, la aspiración crónica de ciertas sustancias y la predisposición genética en particular se han asociado como unos posibles gatillantes que pueden contribuir al desarrollo de esta patología. La respuesta inflamatoria observada en las enfermedades pulmonares intersticiales está dirigida sobre todo al intersticio, que va a incluir los tabiques fibrosos y las paredes alveolares, que van a representar parte importante de la estructura pulmonar. Dentro del intersticio como tal van a transcurrir tanto los vasos como los linfáticos o los bronquios. Asimismo, vamos a encontrar que la respuesta inflamatoria de la cual comentamos se puede expresar en contra de cualquiera de las células de estos componentes o en todas estas estructuras. A menudo se enfoca en un componente del intersticio, lo que permite que podamos categorizar esta enfermedad en dos procesos de lesiones principalmente, un proceso granulomatoso y un proceso alveolítico. En cuanto al patrón granulomatoso, vamos a encontrar que está desencadenado por una respuesta inmunitaria mediada por células a una proteína ya sea extraña o propia. La respuesta se va a iniciar con una liberación de citocinas inflamatorias
Y las células inmunitarias, una vez activadas, en general van a ser macrófagos, van a rodear y englobar este material extraño no reconocido y luego se van a formar los granulomas que van a secuestrar como tal el material no reconocido. Este patrón granulomatoso va a poder tener varias causas. Entre las más comunes se encuentran las causas infecciosas, sobre todo por Mycobacterium tuberculosis, la cual va a ser la causa más común de enfermedad granulomatosa pulmonar en el mundo, pudiéndose también generar a partir de algunos tipos de hongos como Aspergillus o ciertos helmintos que también pueden causar una enfermedad granulomatosa pulmonar. También encontramos la sarcoidosis, que es un trastorno sistémico crónico caracterizado por granulomas en ciertos órganos afectados. Clásicamente van a presentar los pacientes fiebre, mialgias, escalofríos, cansancio y pérdida de peso. A menudo el diagnóstico va a ser radiográfico por la aparición de adenopatías ciliares y mediastinales bilaterales en una radiografía simple que se pueden acompañar a veces de un patrón pulmonar retículo nodular. Otras de las causas podrían ser las causas autoinmunes, como la granulomatosis de Wegener o el síndrome de Church-Strauss, en los cuales los granulomas pues, se van a formar alrededor de los vasos pulmonares. En particular, en la granulomatosis de Wegener se va a caracterizar sobre todo por una presencia de granulomas necrosantes dentro del parénquima pulmonar y el 90% de estos pacientes va a tener anticuerpos positivos para C-ANCA. El síndrome de Church-Strauss es un trastorno sistémico en realidad raro que se va a caracterizar por eosinofilia y granulomas eosinófilos en los vasos pulmonares. Asimismo, también este tipo de patología o este tipo de patrón lo podemos encontrar en la exposición crónica a polvo, sobre todo de metales como berilio, aluminio o circonio, o pequeñas partículas orgánicas que pueden causar neumonía por hipersensibilidad. Otra de las causas de un patrón granulomatoso serían las neumonías eosinófilas, que pueden ser causadas por infección por helmintos como Strongyloides estercolaris y Angiosperma duodenale. También se puede presentar en el caso de alergias medicamentosas y también se encuentra una forma idiopática con 3 presentaciones principales como simple, aguda y crónica. Asimismo, otra de las causas de un patrón granulomatoso sería la histocitosis X, que es un trastorno raro caracterizado por la acumulación peribronquial de células presentadoras de antígeno especializadas. Estas se van a conocer como células de Langerhans. Puede provocar fibrosis intersticial y puede presentar también compromiso esquelético. Este tipo de patología se puede asociar sobre todo al tabaquismo. En cuanto al patrón alveolítico de las enfermedades intersticiales pulmonares, estas van a aplicarse sobre todo cuando la lesión está dirigida a la pared de los alvéolos y que va a determinar enfermedad de los espacios aéreos. De esta vamos a encontrar sobre todo 3 grandes ejemplos. Por ejemplo, el síndrome de Goodpasture, que es un proceso patológico sistémico caracterizado por hemorragias pulmonares y glomerulonefritis. La enfermedad va a ser causada por anticuerpos dirigidos contra una proteína del colágeno hallada en la membrana alveolar y glomerular, lo que va a causar una lesión mediada por anticuerpos. Asimismo, la lesión pulmonar inducida por fármacos suele provocar un patrón alveolítico, ya sea por un mecanismo de lesión citotóxico directo o inmunitario. Y por último, la causa más común de neumopatía intersticial, que sería las neumonías o las neumopatías intersticiales idiopáticas. Estas van a comprender el 40 al 60% de los casos de todas las neumonías intersticiales o neumopatías intersticiales, con una incidencia estimada que oscila entre 1.6 casos a 2 casos por 100.000 habitantes al año. Se caracteriza sobre todo por infiltrados del intersticio pulmonar con células inmunitarias que van a causar cambios alveolíticos y finalmente la inflamación persistente del pulmón va a provocar una fibrosis pulmonar que en muchos casos suele ser terminal. En cuanto a la clínica de estas enfermedades, vamos a encontrar que las manifestaciones clínicas más frecuentes son la disnea de esfuerzo y la tos. El síntoma cardinal como tal se va a considerar la disnea de esfuerzo progresiva que va a acompañarse de alteraciones diversas en la radiografía de tórax.
En la mayoría de los pacientes se va a presentar una tos que suele ser de tipo seco, aunque si llega a presentar algún tipo de secreción suele ser hialina. La hemoptisis en realidad es rara, pero sí puede llegar a presentarse. El dolor pleurítico de tipo agudo va a ser producido sobre todo por neumotórax y este puede estar asociado a la aparición de granulomas. En cuanto a los datos en la exploración física más relevantes, van a ser los estertores crepitantes y la acropaquia, aunque no puede estar presente o no suele estar presente en todas las neumopatías intersticiales. Pueden también ocultarse algunas sibilancias, sobre todo en casos de neumonitis por hipersensibilidad o en algunos tipos de eosinofilias pulmonares. A medida que la neumopatía va a progresar, se va a desarrollar algún grado de hipertensión pulmonar que a la larga va a dar lugar a signos y síntomas de cor pulmonar. Asimismo, pues vamos a encontrar que tenemos manifestaciones, sobre todo de tipo sistémico, que van a ir desde lesiones cutáneas inespecíficas hasta lesiones a órganos específicos como la glomerulonefritis. El diagnóstico de las neumopatías intersticiales se va a basar sobre todo en la clínica, en la evaluación radiológica, la función respiratoria y las características anatomopatológicas de las piezas remitidas. Radiológicamente, el patrón intersticial se va a caracterizar por imágenes lineales y nodulares de distribución bilateral y de forma difusa. Las enfermedades intersticiales son difíciles de interpretar radiológicamente, ya que puede haber un desacuerdo de hasta el 30% en cuanto a los observadores se refiere. Por lo que es muy necesario o es específico pedir otro tipo de exámenes como la tomografía. Una vez que hayamos nosotros detectado un patrón intersticial en un estudio radiológico simple, debemos siempre confirmar mediante una tomografía. La tomografía nos va a servir no solo para caracterizar los hallazgos en la radiografía simple, sino para valorar su distribución anatómica. Tenemos 5 tipos de patrones base en la tomografía, los cuales serían lineal reticular, nodular, en vitro despulido, quístico y patrón de consolidación. El primer patrón, que sería el patrón lineal reticular, se debe al engrosamiento intersticial a nivel de los septos interlobulares o intralobulares. El engrosamiento de los septos interlobulares de localización central va a producir imágenes lineales de varios centímetros de longitud. Los septos localizados en la periferia y perpendiculares a la superficie pleural van a dar lugar a las llamadas líneas B de Kerley. El engrosamiento septal puede ser liso o nodular en este tipo de pacientes o en este tipo de patrones. Asimismo, el engrosamiento intersticial intralobular se va a caracterizar por la presencia de una fina trama reticular que se extiende desde las estructuras peribroncovasculares del centro del lobulillo hasta los septos interlobulares, con una morfología que va a dar un aspecto de tela de araña y que puede presentarse sobre todo en la fibrosis. Otro de los patrones que tenemos es el patrón nodular, en el cual los nódulos pueden ser de pequeño tamaño, los cuales van a ser mayores a 2 milímetros, o de tipo miliares, los cuales serían de 1 a 2 milímetros. Estos se van a presentar sobre todo en enfermedades granulomatosas como los sarcoidosis, la tuberculosis, silicosis y la histiocytosis de células de Langerhans, así como también en pacientes con metástasis. La distribución anatómica de estos nódulos es de gran importancia, sobre todo en el momento del diagnóstico. La distribución perilinfática es sugestiva de sarcoidosis, silicosis o linfangitis carcinomatosa. Una distribución aleatoria es característica de una TB miliar o de algunas metástasis, y la distribución centrolobulillar es típica de patología inflamatoria como tal. Otro de los patrones es el patrón en vidrio despulido, que se va a definir como un tenue aumento en la densidad pulmonar de distribución a menudo geográfica que no borra las estructuras vasculares adyacentes. Esto es bien importante. Es un patrón específico que se va a asociar sobre todo a enfermedades alveolares, intersticiales o mixtas. Asimismo, cuando sumamos a este patrón de vidrio despulido la superposición de líneas sobre este tipo de patrón, lo vamos a conocer como un patrón en empedrado.
El patrón quístico va a estar caracterizado por la presencia de imágenes redondeadas de paredes finas, generalmente 1 a 3 milímetros de grosor, que van a estar bien definidas y con aire en su interior. Los quistes pueden presentar neumatoceles, áreas de panalización y bronquiectasias quísticas. Las enfermedades pulmonares crónicas asociadas a la presencia de quistes van a incluir fibrosis pulmonar idiopática, neumonía intersticial linfocítica, histocitosis pulmonar de células de Langerhans, así como algunas neumoconiosis. El patrón de condensación o consolidación se va a caracterizar sobre todo por un aumento de la atenuación pulmonar asociada a un borramiento de los contornos de los vasos adyacentes. En ocasiones puede identificarse la presencia de un broncograma aéreo dentro de la lesión y en la mayoría de los casos el patrón de condensación va a representar como tal una enfermedad alveolar. Es un patrón frecuentemente observado, sobre todo en infecciones, y puede estar presente también en neumonías intersticiales agudas, también en neumonías organizadas o alveolitis alérgica extrínseca. Las pruebas de funcionamiento pulmonar son un elemento básico para la cuantificación de la gravedad y conocer la evolución de la enfermedad, así como para valorar la respuesta al tratamiento. En el 15% de los casos, la alteración de la función pulmonar puede ser la primera manifestación de una neumopatía intersticial. Sin embargo, una exploración funcional respiratoria normal no va a excluir su diagnóstico como tal. En la espirometría forzada, el patrón funcional que se caracteriza o que caracteriza este tipo de patologías va a ser el tipo restrictivo. En la mayoría de las neumopatías, la capacidad pulmonar total y las diferentes subdivisiones de los volúmenes pulmonares van a estar reducidos. Asimismo, en algunas enfermedades intersticiales pueden haber algún tipo de trastorno ventilatorio de tipo obstructivo, como por ejemplo en la neumonitis por hipersensibilidad o la sarcoidosis. Estas alteraciones se producen por los cambios en la mecánica pulmonar que están dados sobre todo por una distensibilidad pulmonar disminuida y un incremento en la retracción elástica del pulmón. Por otro lado, el volumen inspiratorio forzado en el primer segundo también se va a modificar, ya que generalmente este tiende a disminuir, principalmente por la pérdida de volumen pulmonar. Pero en el patrón de tipo restrictivo puro se conserva la relación entre el BEF1 y la capacidad vital del 80%, inclusive puede llegar a valores iguales al 100%, sin embargo, esto no quiere decir que no tenga una patología de base. En cuanto a los gases arteriales, van a presentar el mismo comportamiento que la mecánica pulmonar, es decir, que a mayor daño intersticial, mayor serán las alteraciones en los gases arteriales. En etapas iniciales, la presión arterial de oxígeno en reposo se va a mantener en niveles normales, pero cuando se realiza un reto a la membrana alveolo capilar a través de ejercicio, se demuestra o se va a mostrar una caída de la presión del oxígeno. La capacidad de difusión del CO2 va a estar alterada igual que el resto de las pruebas de funcionamiento pulmonar. En esta ocasión, esta se va a encontrar totalmente disminuida, sobre todo por la disfunción o por las alteraciones que se encuentran en la membrana alveolo capilar que impiden la correcta difusión. El análisis celular e inmunohistoquímico del lavado bronquialular es de interés sobre todo para la valoración diagnóstica de las neumopatías intersticiales. En algunas neumopatías intersticiales, los hallazgos de lavado bronquialular pueden tener un peso suficiente como para permitir realizar un diagnóstico con certeza y así evitar realizar otro tipo de exámenes como la biopsia pulmonar. Estos casos, por ejemplo, serían la proteinosis alveolar, la histiocytosis de células de Langerhans, o la eosinofilia pulmonar. Sin embargo, en general los resultados de los análisis de lavado bronquialveolar tendrán un valor orientativo y servirán para descartar infecciones y apoyar el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad o sarcoidosis, entre otro tipo de neumopatías intersticiales. La biopsia transloquial puede ser útil en la neumopatía intersticial, sobre todo para definir patologías que se tengan posibilidad de diagnosticar por este método, como son la neumonitis por hipersensibilidad, algunas vasculitis o incluso descartar algunos tipos de neoplasias. Asimismo, el rendimiento de este tipo de exámenes diagnósticos no va a superar el 30 al 40% aproximadamente, esto debido a la frecuente naturaleza parchada de las lesiones en la neumopatía intersticial.
La videobroncoscopía con ecografía o EBUS por sus siglas en inglés son de gran utilidad sobre todo para patologías como la sarcoidosis, ya que estas van a permitir la realización de biopsias por aguja fina de adenopatías mediastinales, sobre todo las que se encuentran accesibles. La toma de biopsia por criosonda se ha utilizado sobre todo para obtener muestras del parénquima, proporcionando muestras más grandes y con una arquitectura de tejido preservado mayor que el que pudiera tratarse con las biopsias transbronquiales. Este va a consistir en un catéter de 2.4 milímetros de diámetro, el cual congela a menos 89 grados el tejido en el cual es aplicado. Una vez congelado, se espera más o menos unos 3 segundos y posteriormente se procede a retirar la sonda con el tejido congelado en su extremo. En manos expertas, el rendimiento de este tipo de procedimientos va a ser mucho mayor que el de la biopsia transbronquial. Sin embargo, puede estar asociado a una tasa más alta de complicaciones, como por ejemplo el neumotórax, que este puede alcanzar hasta el 20% aproximadamente, hemoptisis severas y puede llegar incluso a la mortalidad. En aquellos casos en los cuales con el estudio inicial no se ha logrado llegar a un diagnóstico adecuado, sobre todo en aquellos donde ya tenemos una adecuada historia clínica, una evaluación acertada de la tomografía, exámenes de laboratorio o incluso ya tomas de biopsia, estaría indicada la realización de una biopsia pulmonar de forma quirúrgica. Este sería como tal el gold estándar para el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de las neumopatías intersticiales. Debe tenerse en cuenta que tiene un mayor riesgo, sobre todo en pacientes mayores de 70 años o en aquellos en los cuales el funcionamiento pulmonar está deteriorado, sobre todo tomando en cuenta el BEF1 que sea menor del 50% o una DLCO menor del 40%. La biopsia pulmonar quirúrgica tiene elevado rendimiento en cuanto al porcentaje diagnóstico, el cual puede alcanzar hasta el 94%. El tratamiento y el pronóstico van a diferir en función de cada una de las entidades que componen la neumopatía intersticial. Sin embargo, sabemos que siempre es difícil y controversial el tratamiento de este tipo de pacientes, por lo que es recomendable que las decisiones en cuanto a la terapia se hagan en una reunión multidisciplinaria. Asimismo, sabemos que tenemos 5 pilares fundamentales para el tratamiento de este tipo de pacientes, los cuales son los antifibróticos, los corticosteroides, la oxigenoterapia, la rehabilitación pulmonar y, en el último de los casos, el trasplante pulmonar. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.